Bienvenidos amigos a la mitad más uno. El Perú es el único país de América Latina que reabre su economía a pesar de tener una alta cantidad de contagiados, 170.000, y un número muy abultado de muertos, 5.000 según los reportes oficiales y más de 12.000 si se considera el subregistro. Pandemia y reactivación es el cóctel sobre el que operaremos, la vía por la cual correremos al borde del abismo en las siguientes semanas o el abismo mismo. La primera ola no ha terminado formalmente, pero se ha derivado en una segunda ola. ¿Cómo llegamos aquí? Varios especialistas arriesgan razones entre las que están, por ejemplo, la informalidad y la falta del control de la cuarentena, una ecuación imposible en un país con grandes vulnerabilidades y donde la política de los bonos no ha sido suficientemente eficaz en cobertura y en oportunidad. Las personas han desbordado la cuarentena y la mayoría lo ha hecho porque necesita trabajar, vivir y sobrevivir. Esta medida debe estar vigente, me refiero a la cuarentena, en menos del 50%, muy por debajo del mínimo señalado por los especialistas y por las recomendaciones de organismos que han estudiado ese mínimo de aislamiento que se requiere para controlar la pandemia. Los peruanos que han salido a trabajar, sin embargo, no regresarán. Y es obvio que estamos en otro momento. Los planes se han alterado y el Estado tiene menos control que antes de las variables de la pandemia, y es probable que tampoco controle todas las variables de la reactivación porque carece de capacidad de fiscalización y de promoción. De modo que pandemia y reactivación son el futuro en el mediano plazo, con una mayor tasa de contagios. Ya estamos incluso preparados emocionalmente para una larga meseta que además tiene apellidos como meseta prolongada, meseta inestable, fluctuante, entre otras. No obstante, para evitar que lo que venga sea un momento de nadie, se pueden hacer algunas cosas bajo el principio de realismo y bajo la convicción de que estamos en otro momento. Una de esas cosas se están haciendo. El gobierno está empeñado por ampliar el número de camas y de UCIs. Entre otras 10 medidas se podría listar una que es, por ejemplo, proteger más a la primera línea de lucha contra la pandemia, especialmente el personal del servicio de salud, las personas que atienden en los bancos, en las empresas privadas, los trabajadores del mercado, los choferes de los vehículos de transporte público, la policía, los soldados, los trabajadores de limpieza pública. Una tercera sugerencia o medida sería que no debemos renunciar a los bonos. Y en esa misma línea no deberían ser suspendidos los servicios de luz, de agua e internet, es decir, garantizar la prestación de servicios públicos esenciales. No me imagino que pueda intentar brindarse en lo mínimo clases a la escuela pública con servicio de internet suspendidos, sin luz y sin servicio de agua, precisamente en el contexto en que hay que tener más agua para poder llevar a cabo actividades de higiene. Una cuarta medida sería centrarse en los focos de contagio, sobre todo en mercados, en el transporte público y en las colas. Una quinta medida, combatir la especulación y el acaparamiento de las medicinas y de los insumos. El Estado no puede responder a esta demanda diciendo que no puede hacer nada, porque no solo no es cierto legalmente, sino que está obligado como Estado a garantizar en la emergencia la prestación de estos insumos y la adquisición de estas medicinas en las condiciones que la realidad impone. Sexto, combatir el hambre, que es la otra pandemia. Necesitamos mapas de pobreza
necesitamos activar los mecanismos que, más allá del bono y de las actividades en comedores populares o reparto de alimentos que hacen organismos privados y públicos, se encara esto, la lucha contra el hambre, como una política de Estado. Atender urgentemente al agro para impedir que en algún momento se interrumpa el suministro de alimentos y el abastecimiento de los mercados. Ayudar de modo extraordinario a las pymes, algo que en las últimas horas ha señalado como prioridad del gobierno, pero que debería ser concretado con medidas mucho más urgentes y necesarios. Proveer, ¿no?, de mecanismos de control de orden público a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, para que hay que prever los desbordes en el orden público. Y finalmente atender con rapidez las crisis humanitarias de los penales, los desplazados y los pueblos originarios. En esta nueva situación no puede decirse que no se puede hacer nada y que cada uno baile con su pañuelo. Con lo poco de Estado que tenemos y todavía con recursos con los que cuenta la economía, el tesoro público, lo que podemos hacer los peruanos es atrincherarnos en la necesidad de transitar este nuevo momento, a pesar del drama que implica el hecho de que la ecuación sea pandemia y reactivación, con el menor costo posible. Muchas gracias, amigos, y nos seguiremos viendo.